agradecidos y complacidos con los que nos están acompañando esta tarde, que corresponde con el segmento de cierre. Esta tarde tenemos a dos conferencistas que nos van a conversar sobre los temas de usos del agua y seguridad hídrica y sobre hidroinformática y simulación, que son los temas que estaban pautados para hoy. La primera conferencia nos las va a dar el doctor Alejandro Linayo y se llama Aportes a la gobernanza para la reducción del riesgo hidroclimático. El doctor Linayo es profesor universitario, investigador y consultor internacional. Es docente y miembro del Consejo Directivo de la Maestría en Gestión de Riesgos Socionaturales de la ULA. Es integrante de la Comisión de España de la Academia Venezolana de Ingeniería y el Hábitat y director de la ONG multirregional Centro de Investigación en Gestión Integral de Riesgos, CIGIR, que la conocemos, bueno, los que no estamos relacionados con el tema. Disponemos, yo estimo que del orden de unos 30 minutos para la presentación y unos 10 o 15 minutos para preguntas y respuestas. Y bueno, agradecido al doctor Linayo por su apoyo en este simposio y bueno, adelante. Bien, perfecto. Muchas gracias. Quisiera confirmar que se ve bien mi Sí, presentación. se ve bien. Me ve amplia pantalla. Perfecto. ¿Ya? Ok, bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente a este simposio venezolano de recursos hídricos. Muy agradecido con el comité organizador. Y bueno, en estos minutos vamos a compartir algunas experiencias que hemos tenido durante los últimos años en el tema de promover la gobernanza para la reducción de riesgos hidroclimáticos. Siempre conviene partir de cuál es la situación actual que el tema del riesgo y los desastres de origen hidroclimático asociados a eventos hidroclimáticos extremos representan. Y bueno, si uno mira un poco cualquier data seria sobre el tema, tú te das cuenta que pareciera que el tema del impacto de los desastres de origen hidroclimático mm, 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 sigue siendo un tema fuera de control. Por más esfuerzos que se vienen desarrollando, por más iniciativas que se vienen dando a nivel de distintas regiones, distintos organismos, el tema sigue estando, las estadísticas siguen demostrando que por lo menos en lo que a pérdidas económicas se refiere, las curvas siguen siendo prácticamente exponenciales, ¿no? Entonces, pues nada, pareciera que algo estamos haciendo mal. Hace poco menos de 3 años, las Naciones Unidas, específicamente la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, le pidió al International Science Council que hicieran como una especie de diagnóstico. Primero, la intención era saber si el mundo iba a alcanzar los objetivos que se habían definido para la estrategia de Sendai hace ya algunos años, y que deberían alcanzarse para el 2030, asociados a reducir el costo actual de los desastres. Y la segunda pregunta del diagnóstico era ¿por qué? Ese informe se hizo público hará un par de años, eh, un poco menos, sí, en el 2023, como en el 2022, finales de 2022, y realmente el informe es bastante poco alentador. El informe lo que te sugiere es que no vamos a llegar a lo que se ha definido como objetivos. De hecho, en algunos casos pareciera que vamos a estar peor que cuando comenzamos. Y cuando se le pregunta a los autores de este informe mm, cuál es el problema, las conclusiones de ellos suelen ser interesantes. O sea, son interesantes. Por un lado, plantean de que hay que replantearse el modo como la ciencia del riesgo informa la toma de decisiones, la manera como se tratan de promover mejores sistemas de alerta temprana, mecanismos de seguimiento, y uno de los elementos a donde más énfasis ellos ponen es que no se va a poder lograr avances significativos en este tema mientras no demos con formas más eficaces de gobernanza del riesgo
basada en la evidencia. Este informe está disponible en internet, cualquiera lo puede descargar, ahí está el título. Entonces, aparece nuevamente el tema de la gobernanza como uno de los elementos neurálgicos que pareciera que tienen que ser abordados para poder atender este tipo de retos. Y la gobernanza, pareciera que es un tema que cada vez con más frecuencia es señalado como el camino a seguir, ¿no? De hecho, pareciera que bueno, es como la nueva panacea. Si no hacemos gobernanza, no lo vamos a lograr, ¿no? De hecho, en el año 2023, en mayo, a raíz de este informe, la Asamblea General de Naciones Unidas desarrolló una resolución apoyada por todos los países, donde nuevamente se dice hay que adaptar las recomendaciones del informe y tenemos que trabajar en gobernanza. Entonces, obviamente, eso implica que, bueno, partamos un poco de qué quiere decir eso. ¿Qué es gobernanza? Y este es un concepto que es un poco complicado. Me cuesta un poco dar con una definición que sea, digamos, universal sobre el tema, porque dependiendo del contexto en donde tú trabajas, la gobernanza adquiere ciertas tonalidades. Yo he tenido algunas experiencias trabajando en proyectos en este tipo en África o en Asia o en Estados Unidos o en Europa, y la noción de gobernanza tiene ciertos matices que son propios de la idiosincrasia, de la cosmovisión que priva en esas sociedades. Entonces, yo creo que de distintos autores que hemos trabajado y que hemos revisado, a mí me parece que no hay una mejor aproximación a lo que es la gobernanza y los retos que ello implica para el contexto particular de América Latina y el Caribe que los trabajos que ha hecho el doctor Luis Aguilar Villanueva, un mexicano experto en ciencias políticas. Y él parte sus análisis de que realmente la pregunta por la democracia, la gobernabilidad, la gobernanza son preguntas que en el fondo lo que tratan de entender es cuáles son los elementos que condicionan la posibilidad de que en América Latina un gobierno realmente gobierne y gobierne bien. El análisis de este autor dice que para América Latina lo primero que tenía que resolverse para lograr que un gobierno gobierne es la legitimidad. América Latina es una región que vino, digamos, inundada de gobiernos dictatoriales, de dictaduras militares, que de alguna manera dominaban el quehacer de la gestión política de la mayoría de nuestros países a mediados del siglo pasado y en el tercer cuarto, digamos, del siglo pasado. Sin embargo, en la medida que los países fueron de alguna manera resolviendo sus problemas, de un modo u otro, los sistemas democráticos fueron eh, imperando y entonces comenzó a darse cierta legitimidad entre quienes ejercían el gobierno y quienes eran los habitantes de esos estados. Entonces ese paso era como un paso previo, fundamental, según este autor, para tú poder entonces pasar a atender otro tipo de retos que se entiende que tienen que ser abordados en el marco de el, el- el lograr esto, de que los gobiernos puedan gobernar. Entonces, una vez que se logra la legitimidad, vino de alguna manera una serie de análisis, tuvieron mucha fuerza en los años 70, algunos aportes teóricos muy importantes, en donde se comenzaba a ver de que tú tuvieras gobiernos democráticos y tuvieras los gobiernos legítimos, no necesariamente garantizaba que la praxis del gobierno fuera eficiente, fuera idónea, fuera funcional, ¿no? Existían distintos tipos de incapacidades, distintos tipos de problemas que impiden que a ratos los gobiernos, legítimos en este caso, gobiernen. Este trabajo fue desarrollado por distintos autores, mirando de alguna manera la perspectiva latinoamericana. Uno de esos enfoques, digamos, un libro de referencia en este tema, es The Crisis of Democracy de Crosier, Huntington y Watanuki del año 75. Y bueno, en general estos materiales lo que planteaban era que
Por lo general, los gobiernos pueden toparse con una serie de retos que son endógenos o exógenos que realmente le impiden poder avanzar, gobernar adecuadamente, ¿no? Entre los retos exógenos, bueno, de repente a veces en nuestros países, particularmente el caso venezolano, puede estar anclado a una caída de precios del petróleo o dependiendo de alguna tecnología, temas de carácter geopolítico que pueden hacer que a la larga tu ejercicio de gobierno en algún momento pueda tener trabas importantes. Los endógenos siempre han sido los más importantes. En los problemas de carácter endógeno tú te puedes topar problemas comunes en la región. Son, bueno, eh, poca validez en los análisis que se hacen a la hora de tratar de instrumentar soluciones, problemas de eficacia directiva, poca idoneidad normativa, eh, poca competencia en los equipos que hacen gobierno, bueno, porque realmente hay mucho nepotismo, mucho clientelismo político en el tema de los cargos, y lo otro, el tema de poca integridad en el ejercicio del quehacer público, que eso se traduce en muchos de nuestros países en corrupción, corrupción y más corrupción. Ahora, un aporte que vino unos 20 años después, alrededor de cuáles eran las razones que impedían que realmente los gobiernos gobiernen, vino en los años 90 eh, y es donde realmente aparece el término de la gobernanza. Algunas obras, digamos, importantes en este tema es Reconceptualizando la Gobernanza, un estudio que hizo el PNUD en el año 97, y bueno, hay otros aportes como el de Koyman, ¿no? Lo que en este caso se planteaba era que realmente hay algunos retos que tienen que enfrentar los gobiernos de los países, que tienen una complejidad, un alcance y un periodo requerido para poder lograr lo que se quiera, que siempre son de mediano y largo plazo, y que hacen imposible que ningún gobierno solo pueda asumir ese tipo de compromisos y lograr objetivos de alguna manera aceptables. En este caso, lo que se plantea es que hay algunos temas en donde eh, si no se hacen unos abordajes que vengan de la mano de los actores de gobierno, por un lado, pero donde también participen activamente los actores del sector privado y los actores sociales, no se va a poder. Eh, Particularmente este tipo de retos destacan los retos vinculados a los grandes retos de la sostenibilidad, de alguna manera esos que se asocian a eso que se ha llamado la Agenda 2030, ¿no? Y en este caso lo que se entiende es que tanto los análisis que hay que hacer sobre el problema, como las tomas de decisiones, la corresponsabilidad y la corresponsabilidad y causalidad que está asociada al abordaje de esos retos, tiene que ser cada vez más compartida. Y en ese sentido, tanto los actores del conocimiento como las tecnologías que se producen para tratar de propiciar el abordaje de esos temas, tienen que comenzar a pensar que sus interlocutores no son solo los actores gubernamentales y las oficinas técnicas de los ministerios o de las gobernaciones, sino que hay que empezar a mirar también como actores muy importantes, protagónicos en este proceso, tanto a los actores privados como a las comunidades, ¿no? Aterrizando un poquito más en el ámbito de la reducción de riesgos hidroclimáticos, una pregunta obviamente que tiene uno que hacerse es, bueno, ¿qué implica? ¿Qué cosas hay que hacer para reducir el riesgo asociado a eventos hidroclimáticos extremos? Entonces, aquí hay como distintas aproximaciones. Este resultado es de un estudio que nosotros desarrollamos en el año 2017, eh, que tenía como título Identificación de estrategias financieras para la adaptación ante el cambio climático en el sector agua y saneamiento. Este es un trabajo que se hizo, es como un estudio comparativo en todos los países de América Latina y el Caribe, y lo que trató entre sus distintos objetivos, pretendió generar como una especie de esquema de cuál sería, digamos, una manera pertinente de abordar este tipo de retos, de reducir el riesgo por inundaciones y aludes torrenciales en el contexto de nuestra región. En este caso se identifica que hay que tener unas labores de diagnóstico que tienen, bueno, lo que uno más o menos imagina, monitoreo, mapeo, definición de escenarios de afectación, impacto económico, etcétera. Y luego sobre esos diagnósticos hay que ir a unas agendas de implementación de soluciones. Y esas soluciones son como de tres tipos.
Hay unas soluciones que miran el problema prospectivamente, que tratan de hacer gestión prospectiva de esos riesgos, y es tratar de planificar, ordenar el territorio, hacer buena gestión de cuenca, todo aquello que pudiera garantizar que tú no sigas construyendo riesgos a futuro. Un segundo nivel es de gestión correctiva de riesgos, que es todo aquello que tú tienes que hacer ante el riesgo que ya está construido y donde tienes que hacer obras de ingeniería, de mitigación, de control de torrentes, etcétera, para que la factura que te pueda pasar un evento no sean tan altas. Y finalmente, unas acciones de carácter como reactivo, que llama, es el manejo más de la preparación, la actuación antes, durante, después de un evento, etcétera, ¿no? Además de algunas acciones transversales. Este, digamos, benchmarking que quedó definido para el contexto de América Latina y el Caribe, bueno, de alguna manera estos son resultados de ese estudio que hicimos, un estudio donde de hecho el CIDIAD jugó un papel muy importante liderando algunas de esas grandes áreas, ¿no? El profesor Luis Mora, el profesor Miguel Cabezas, varios profesores hicieron un papel importante y logramos de alguna manera identificar un poco cuáles eran como unos indicadores de cómo estaba cada país, cuál es el valor que pudieras darle tú a cada país en términos de la integralidad con la cual están abordando este tipo de retos, ¿no? En el ámbito primero que identificamos, que es el tema del diagnóstico, entonces, claro, realmente no hay mucha modificación en lo que tradicionalmente se hace. O sea, los estudios tienen que ser los estudios que se hacen, los escenarios, los modelos, las simulaciones, tienen que seguir siendo buenas, rigurosas, confiables. Lo que hay que tratar de ver es cómo uno puede lograr que esos resultados se presenten tanto en un formato como en un lenguaje que pueda comenzar a ser también decodificado y utilizado para implementar políticas públicas y acciones y agendas individuales por actores distintos a los actores técnicos de algún ministerio, los actores típicos, digamos, de la institucionalidad con los que comúnmente nosotros, los actores del sector académico, solemos trabajar. Uno le genera estudio y se lo da al ministerio o al gobierno o a la gobernación o para que de alguna manera ese ente trate de hacer algo. Pues en este caso la intención es que esos estudios vayan un poco más, tengan la potencialidad de ir un poco más allá y de propiciar compromisos en otros tipos de actores. Nosotros hemos desarrollado algunos estudios, algunos diagnósticos a nivel eh, son estudios casi más bien como pilotos, no son muy comunes, pero en donde algunos países comienzan a solicitar apoyo, lineamientos, cómo nosotros podemos hacer para fortalecer la gobernanza, ¿no? Uno de estos que menciono aquí fue un estudio que hicimos en el año 2020 desde el CIGIR para el Consejo Nacional de las Aguas de Panamá. El estudio llevó como título Lineamientos para fortalecer la gobernanza para la gestión de riesgos asociados a eventos hidroclimáticos extremos. Y este estudio tuvo una peculiaridad que es quizás la segunda o la tercera vez en nuestra historia del SIGIR, en que ese estudio fue presentado y de alguna manera alguien lo leyó, lo llevó a las altas instancias de gobierno y ese estudio dio pie a que se creara un marco legal, un marco normativo que ustedes lo ven allí, Convenio de Coordinación Interinstitucional para la implementación de la estrategia que se había entregado en el marco del estudio. Y bueno, eso dijo, aquí hay que hacer en el país lo que dice este estudio técnico, ¿no? Y eso está firmado por un montón de ministros y eh, realmente fue sorprendente, fue realmente alentador. Sin embargo, un hecho es que estas iniciativas que parecieran tan prometedoras no dejan de escaparse de ese problema que afecta a toda América Latina y el Caribe, y es que el, a la hora de un cambio de gobierno, como el que ocurrió en Panamá hace relativamente poco, se genera ese principio de retorno a cero. Todo lo que se había avanzado, bueno, de alguna manera vuelve atrás. Habría que empezar a convencer a las nuevas autores. Y ese es un tema que, bueno, todos los que han trabajado en temas de consultoría, tanto en Venezuela como en la región, saben que es un tema que no resuelto con el que tenemos que lidiar. Otros actores muy interesantes y con quienes hemos hecho algunas experiencias realmente interesantes es tratando de llevar este tipo de estudios, este tipo de recomendaciones y agendas de trabajo al sector privado. El sector privado demuestra ser un sector que puede generar aportes interesantísimos, tanto desde sus políticas de responsabilidad social empresarial y de distintas formas en las cuales el sector privado puede
apoyar e involucrarse en este tipo de temas. Sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones. No es cualquier discurso el que el sector privado va a comprar o con el cual se va a casar. En un estudio que hicimos para el sistema económico latinoamericano en el año 2011, que llevó como título Alianzas Público-Privadas para reducir el riesgo de desastre en el contexto de América Latina y el Caribe, nosotros hicimos un análisis de casos también en todos los países de la región y logramos ver que la clave para tú poder lograr avances en este tema trabajando con el sector privado es si tú logras presentarle a ese sector tanto un diagnóstico como una agenda de actuación que esté enmarcada en un enfoque de sostenibilidad de negocio. Eso tiene ciertas peculiaridades, ciertas circunstancias que hay que tomar en cuenta de cara al discurso que tú vas a utilizar, que nosotros en el sector académico tenemos que ir como entendiéndolas e incorporándolas si queremos seguir trabajando con este sector. Ya de cara al sector social, al sector público, pues nada, las carencias, las falencias son enormes y se ven en todas partes y no son un tema solo del tercer mundo. Lo que acabamos de ver ahorita que ocurrió en España, realmente denota que hay muchísimo que hacer para tú tratar de fomentar que esos diagnósticos, esos mapas, de alguna manera no se queden solamente en los estamentos técnicos de las instituciones, sino que de alguna manera bajen a las personas que viven dentro de esas manchas. Lo ocurrido en Valencia, una de las cosas que no puedo decir de una manera muy rápida es que realmente no hubo sorpresas, eran áreas que estaban perfectamente caracterizadas, o sea, no hubo realmente, son muy raros los daños que se dieron en zonas que no estuvieran previamente mapeadas en mapas públicos, que no están, digamos, en las mejores plataformas para poder ser accesados por las personas de a pie, pero esos mapas estaban hechos. Este evento deja hasta hace pocos días, que estuve mirando datos, 135.000 vehículos afectados. Y es muy pues ese es un indicador para mí muy sólido de todo lo que hay que hacer en términos de aterrizar la información en el tejido social, porque está bien que si tú tienes una vivienda que está ubicada en una zona de inundación, bueno, a la hora de algo tú salgas y venga el agua y te genere daños en la vivienda, porque bueno, la vivienda tiene que estar ahí, pero un vehículo es algo en donde tú puedes moverlo y si tuvieras movido ese carro 8 o 10 cuadras, probablemente hubiese salvado el vehículo. Pero para eso tienes que tener la información, ¿no? Y ese no es un tema que es solo de España. Estuve poco antes muy involucrado en lo que ocurrió en North Carolina, en Estados Unidos, alrededor del tema, y también se ven muchos problemas similares. En el año 2001 tuve la oportunidad de estar ahí cerca de Nueva York, en New Jersey, evaluando los daños asociados a inundaciones producto de un huracán de esto que estuvo generando afectación por allá. Y claro, no eran tan cuantiosos, pero el problema era esencialmente lo mismo. La gente realmente no pareciera tener acceso, o no pareciera saber muy bien qué hacer con este tema. Este asunto nos lleva a pensar en que hay que repensarse un poco el tema de los sistemas de alerta temprana y desmitificar un poco lo que los sistemas de alerta temprana son. A rato la gente plantea que los sistemas de alerta temprana son la panacea ante este tema y realmente no tanto. Se ha estudiado en algunos eventos muy importantes, la Conferencia Mundial sobre Alerta Temprana que se llevaba a cabo en Bonn, era un evento fantástico para analizar un poco el impacto de estas iniciativas en todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de ir a un par de esas reuniones a discutir un poco y resulta que los sistemas de alerta temprana realmente son tratamientos sintomáticos del tema. Son muy buenos para la parte de preparación, respuesta, optimizar y disminuyen de manera notable la morbimortalidad. Pero a la hora de un problema y activar la alerta, las casas no desalojan, los hospitales no desalojan, las escuelas no desalojan. Entonces, las pérdidas económicas siguen siendo pérdidas económicas. Otro tema también muy importante es que hay que entender que un sistema de alerta temprana solamente funciona en la medida que está integrado por 4 subsistemas. Uno que es el tema de monitoreo, que es lo que hacen de alguna manera las agencias meteorológicas cuando funcionan. Luego tiene que haber un componente muy importante que define cuál es el mapa de afectación, esos 400 milímetros o 500 o 200 milímetros, qué implicaciones tienen en términos de la mancha de afectación urbana de mi localidad.
Y luego hay dos subsistemas que son, digamos, los huérfanos del tema, que el primero es cómo se coordinan y se articulan los entes institucionales para responder y actuar ante el tema. Y finalmente el último, que digamos es el más abandonado, es que se entiende que debe hacer la sociedad una vez que esa alerta se da. Qué capacidad hay entre la gente para poder leer adecuadamente la alerta y sobre eso hacer cosas. Hay varios estudios de casos muy interesantes que se han desarrollado. Este fue un caso que se dio, lo estudiamos hace un tiempo aquí en Europa. Se dio en Coviso, una pequeña población cerca de Toledo, en España, en el año 2021, un evento que afectó una serie de casas. Los mapas estaban totalmente claros en que eso iba a ocurrir, pero las personas que estaban allí no sabían. Bueno, se dio la lluvia y se generó el problema. Cuando tú analizas un poco cuál es la lectura que se da y los procesos que se dan luego de que se da ese desastre, es muy interesante mirar qué es lo que la gente aqueja. Entonces, la gente no aqueja que la protección civil llegó tarde o que no les han dado las ayudas de comida y de ropa. No, la gente lo que clama, la gente lo que queja es, nos siguen vendiendo casas donde no se debe. Eso es lo que recogía la prensa sobre este caso, ¿verdad? O decía, como que dice abajo, nos alquilan viviendas en zonas que son inundables y nosotros no tenemos ni la menor idea. Un caso también muy interesante que ilustra el poder que tiene el sector social en la medida que está adecuadamente informado fue el de este chico que está aquí. Este chico se hizo viral en el marco de un video que surgió y que de alguna manera, bueno, se veía cuando el agua tumbaba al muro y se le metía y se inundaba y bueno, eso se hizo muy común aquí, se hizo viral aquí en España. Pues el tema es que esa familia, dado que esa es su casa, que no tienen cómo venderla, que saben que están en la zona, decidieron contratar unos equipos de ingeniería, construyeron un muro de concreto ciclopio, asesorándose de unos diseñadores de presa y generaron una obra de mitigación con un costo más o menos de unos 40.000 euros, que eso es más o menos lo que cuestan dos vehículos, para tener una idea, una referencia, y de alguna manera hicieron las inversiones ellos mismos en mitigación que garantice que eso no les vuelva a pasar. Eso demuestra un poco, es uno de muchos ejemplos, que cuando la gente tiene la información pueden ocurrir cosas interesantes. Y otra reflexión que nos lleva es cuán temprana debe ser la alerta temprana para tú lograr este tipo de actuaciones. ¿Te conviene avisarle a la gente una hora, 2 horas antes o conviene que la gente lo sepa con muchísimo mayor antelación para que tomen medidas más bien de otro tipo? Nosotros hemos trabajado durante algunos años en el desarrollo de algunas herramientas de tecnología, de geoportales, para tratar de garantizar que la información que se produce alrededor de estos escenarios de riesgo sea, digamos, lo más difundida posible, ¿no? Hemos desarrollado algunos proyectos pilotos. Inicialmente trabajamos en Venezuela, desarrollamos algunas herramientas que son aplicaciones que están disponibles. Si se meten en Google Play, usted se puede meter y bajar y descargarlas y utilizarlas. Hicimos algunas para Cumaná, para Chacao, hicimos una para Mérida. Esa de Mérida ahorita no está operando, por unos detalles logísticos, pero en algún momento la habilitaremos. Y hemos hecho algunos pilotos para Perú, hicimos unas experiencias para España, en Alcalá de Henares y en Aranjuez. Y finalmente, yo creo que la mejor herramienta que hemos desarrollado en este sentido la hicimos para eh, el sector de Juan Díaz, ¿no? El corregimiento de Juan Díaz, que es una zona popular ubicada en el área metropolitana de Panamá. Y yo creo que la bondad, la fortaleza que tiene esta herramienta es la calidad de los mapas que pudimos utilizar y las herramientas que pudimos utilizar, ¿no? Recientemente hicimos una herramienta similar para el tema del riesgo sísmico, también está disponible y se puede descargar. Estas herramientas tienen unas características, o sea, no es una aplicación cualquiera, hay que trabajarla en función de las realidades que tú tienes en el quehacer de las organizaciones eh, y como pelo el juego político en América Latina. Entonces tienen que ser herramientas que sean de cero costos, no puedes pagar ningún mantenimiento, no puedes pagar hosting. Tienes que tener la posibilidad de que los usuarios en algún momento con algún nivel de acceso puedan editar. O sea, es un reto en diseño de este tipo de tecnología que no es el común que tú consigas a la hora de hacer
una, un desarrollo de este tipo. Y finalmente, pues yo quería ya cerrar mencionándoles que, claro, nosotros venimos trabajando desde siempre alrededor de estos temas y hoy por hoy el tema de la gobernanza se ha convertido en un, como les dije hace un momento, en una especie de nueva panacea. En Europa, nosotros estamos en este momento participando en algunos proyectos grandes que son financiados por la Unión Europea en el marco de los distintos programas que ellos tienen, tanto para trabajar en Europa como en otras regiones del mundo, en Asia, en América Latina. Ahí se están abriendo posibilidades muy interesantes. Y el tema de la gobernanza es un tema permanente, casi que transversal. O sea, ya la gente no se queda solamente satisfecha con que tú hagas un excelente mapa, un excelente análisis de exposición. La gente quiere que tú definas cómo ese mapa de alguna manera debe propiciar qué tipo de cambios en los distintos actores locales con perspectiva de gobernanza. Eso es no solamente la alcaldía, sino también comunidades y actores privados. Em, y bueno, yo quería mencionarles que de todas las experiencias en donde nosotros hemos estado de un modo u otro involucrados, creo que una de las experiencias más redondas, más completas, mejor articuladas, en que viene trabajando el tema de el uso de la tecnología, los modelos, para fomentar iniciativas que aterricen en temas de uso práctico, políticas públicas y gobernanza, la lleva adelante el Banco Interamericano de Desarrollo a través de su programa Hydrogen. Esta es una iniciativa en la que tengo realmente el honor de estar acompañando desde hace ya varios años. A lo largo de ellos, este programa trata de demostrar cómo los modelos y las herramientas que ellos han desarrollado son muy útiles para tomar medidas y en la medida que se han dado encuentros, ahorita estuvimos la semana pasada en el quinto encuentro de la comunidad de soluciones prácticas en El Salvador, en un primer momento se discutían cómo promover la herramienta y los modelos para que la gente tome mejores decisiones, particularmente en las instituciones. Luego se pasó a una etapa en donde los encuentros eran como una vitrina para mostrar buenas aplicaciones y formas de interesantes como se han hecho cosas entre los países. Sin embargo, en este último encuentro comienzan a darse pasos muy interesantes que lo que pretenden es ver cómo se puede avanzar en el uso de estos modelos y estas herramientas para fomentar la gobernanza, no solo de la gestión de riesgos hidroclimáticos, sino la gestión integral de recursos hídricos. ¿En qué medida conviene que tú generes aplicaciones como las que mencionamos ahora, pero que te hablen de calidad de agua, que te hablen de disponibilidad o de que vaya a haber un racionamiento? No. ¿En qué medida conviene empezar a involucrar a los usuarios finales en el conocimiento integral de lo que es el manejo del recurso hídrico y que no se limite a que el señor abra o cierre la llave y diga hay agua o no hay agua y se ponga bravo o no? Entonces, esos son, digamos, los grandes retos que tenemos que seguir abordando en este tema y yo creo realmente que en este sentido, Hidrovit, la iniciativa Hidrovit marca una pauta muy importante, por lo menos en lo que yo conozco en los distintos países con que me vinculo. Y bueno, quería cerrar con esta lámina porque a continuación sé que el director, el coordinador a nivel de América Latina y el Caribe de este programa va a explicar en mucho mayor detalle este tema. Entonces, bueno, será un gusto poder conocer de Mauro en mayor detalle lo que ellos vienen haciendo alrededor de este tema. Creo que eso era lo último que yo quería mostrar.